Bueno, en las clases pasadas estábamos analizando el concepto de curva convexa y mirando pues cuál es la importancia de las curvas convexas. Bueno, vamos a hablar hoy de un teoremita, bueno, de varios teoremas realmente, pero eh, uno de los más útiles tiene que ver con curvas cerradas simples, que pues bueno, no tenemos que hablar acá en este caso todavía de curvas convexas, y tiene que ver con lo siguiente. Cuando usted tiene una curva cerrada simple, tenga en cuenta que estamos utilizando la definición que estamos usando del libro y usted también recordará que la definición del libro es un poquito rara porque, bueno, en teoría se parece mucho a la de variable compleja, pero el mismo libro le dice a uno que uno tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la definición de curva cerrada, ok, te está diciendo que si por ejemplo tenemos una curva C que va de un intervalo AB a R2, te pide que esa curva cumpla la condición de que C de A sea igual a C de B, que es la que uno usualmente utilizaba en variable compleja, pero que también sus derivadas sean iguales. Bien. Y si uno quiere ser más canzoncito, pues si yo quiero que esta curva tenga curvatura, yo necesito que sea como mínimo de clase C2. Porque recuerden que ustedes tienen que empezar a derivar. Entonces además uno le pide que C sea de clase C2 en el intervalo AB. Bueno, uno lo puede poner en el intervalo abierto, ¿no? Recuerden que la diferenciabilidad, pues uno lo mira solamente en el abierto asociado. ¿Vamos bien? Entonces, pues si el punto, por ejemplo, inicial está aquí, si este es C de A, pues estamos diciendo que es el mismo punto final C de B. O sea, el punto inicial y el punto final son exactamente el mismo. El problema es que esa curva se podría comportar de la siguiente forma. Por ejemplo, podría irse caminando en contra de las manecillas del reloj. ¿Vamos bien? Y en este caso, o sea, si estamos hablando de la derivada, no, acuérdense que acá estamos hablando desde el gráfico de la derivada, ¿no? Este sería C punto. Bien. Y acá es la misma gráfico de la derivada, pero si se cumple esta misma condición de que C de A es igual a C de B, bueno, por pereza copié todo. Pero bueno, en fin, no pasa nada. Para que quede igual. Pero, ¿qué ocurriría si la curva, o sea, si el gráfico del lado derecho, en vez de iniciar por el lado de la izquierda y se va moviendo, empieza por el lado de la derecha? Bien. Entonces yo les podría preguntar a ustedes una cosa. ¿Cuál sería el índice de rotación de la derivada en el primer caso y cuál sería el índice de la derivada en el segundo caso? ¿Ustedes qué dicen? Recuerden que el índice de esa curva o el número de vueltas de la curva, que es la misma cosa, bien, se calcula pues mirando cuántas vueltas da la curva alrededor del origen, que este sería el cero básicamente. Entonces yo les pregunto a ustedes, bueno, primero, ¿cuántas vueltas da? Y segundo, ¿en qué sentido las da? Porque yo les había dicho a ustedes que si el sentido era en pro o en contra, pues se podía imaginar que uno le estaba sumando un valor o le estaba restando un valor, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si estamos dando una vuelta en contra de las manecillas, acá usted se puede imaginar que es como si estuviéramos dando una vuelta positiva, que es lo mismo que ocurre en física. Pero en el caso contrario, a pesar de tener la misma curva, yo puedo hacer que la curva tenga orientación contraria. Y en este caso, si va con orientación contraria, sería un negativo 1. ¿Listo? Entonces, nosotros ya habíamos probado un teorema y es que la curvatura total, que sería la integral de AB de la curvatura por la norma de C punto de t por dt, pues esto a la final era ¿cuánto? ¿Me recuerdan?
Esto es 2pi por el índice de rotación o el winding number de la derivada. Pues vamos a utilizar la misma notación del libro como para evitarnos dolores de cabeza. Sí, el winding number de la derivada. O el número de vueltas de la derivada. Pero entonces fíjense que en este caso el número de vueltas de la derivada, si tenemos una curva cerrada simple, entonces si C punto, bueno, si C es una curva cerrada simple, pues con la condición de diferenciabilidad, C' también lo es. Que no pasa por el origen. Y eso lo habíamos hablado en las clases pasadas, ¿ok? Entonces acá hay una cosa bien interesante y es que si C es una curva cerrada simple, su derivada también sería una curva cerrada simple que además no va a pasar por el origen porque recuerden que al ser una curva regular, bueno, curva cerrada simple, pero acá estamos imaginándonos que estamos trabajando curvas regulares. ¿Bien? Porque creo que en todo lo que hemos visto pues no nos han servido curvas que no sean regulares. Entonces, en esos casos se cumple esta propiedad. Pero lo que estamos diciendo con estos ejemplos es que el número de vueltas de la derivada en el caso de una curva cerrada simple que sea regular, pues esto que está aquí puede ser más o menos 1, dependiendo si es positivo o si es negativo, ¿ok? O sea, si va en pro o en contra de las manecillas del reloj. Bueno, pues con esto podemos asegurar el siguiente teorema. Pues aquí estaba haciendo era como un resumen de las cosas que habíamos visto en la clase pasada, pero con esto podemos pues entender un poco el porqué del siguiente teorema. Pues este teoremita, pues yo les había dicho que no los iba a molestar con las demostraciones porque creo que ya les he hecho demasiadas demostraciones y no quiero generarles más traumas. Pero realmente esto es una propiedad que cuando usted vea homotopías va a ser una forma muy elegante y sencilla de entender el por qué ocurre esto. Lo mismo que pasa en variable compleja. Entonces, pues cuando usted esté en su maestría matándose la cabeza con el teorema de la teoría global de curvas, pues se va a acordar de mí. Pero pues a mí me interesa más es que por el momento, bueno, por lo menos en esta parte la aprendamos a usar. Entonces el teorema dice lo siguiente: CAC del intervalo AB del intervalo ABR2 una curva regular cerrada simple. Y si quieren ser más bonitos, de clase C2. De clase C2 en el intervalo AB. Bien. Bueno, entonces, ¿qué ocurre acá? Pues voy a utilizar de nuevo la misma notación del libro, pues para no matarnos la cabeza. Entonces, pues tenemos lo siguiente. Pues en el libro lo escriben de una forma diferente, pero pues bueno. Yo creo que acá es mucho más fácil usar lo que acabamos de darnos cuenta. Esto sería 2pi multiplicado por más o menos 1, dependiendo de la orientación de la curva C punto. ¿Listo? Entonces ustedes, por ejemplo, ustedes me podrían decir, ay, profesor, pero entonces acá, ¿cómo hacemos? Bueno, ¿se acuerdan que nosotros ya hicimos un ejemplo de la clase pasada que era la de la elipse? Y la elipse es una curva cerrada simple, cuya derivada también es otra curva cerrada simple que por cosas del destino también era una elipse. ¿Se acuerdan que eso fue lo que hicimos la clase pasada? Que fue el último ejemplo que hicimos. Entonces, aquí es bien interesante porque con eso, entonces,
Entonces, en el último ejemplo visto en clase, calculamos incluso hasta la curvatura total. Perdóname, sí, la curvatura de la elipse, ¿no? En el último ejemplo visto en clase, que habíamos dicho que C era una curva de 0 a 2pi en R2 con C de t igual a coseno de t, B seno de t. Pues nosotros nos habíamos dicho que, bueno, nos habíamos dado cuenta que en este caso C punto también era una elipse, que acá sería A seno de t, pero con un menos, B coseno de t. Bien. Y en este caso, tanto C de t como C punto de t son cerradas simples. ¿Listo? Que eso es lo que habíamos hecho en el ejemplo pasado. Entonces, pues uno aquí puede suponer que, usando el teorema anterior, pues tenemos que la curvatura total tiene que ser un múltiplo de 2pi positivo o negativo, dependiendo de cómo era la orientación de la curva. Y si no estoy mal, según lo que hicimos, la orientación de la curva de la derivada, bueno, creo que lo que habíamos hecho era una cosita, digamos así, pero pues realmente depende de los valores de A y de B, ¿no? Espérate, lo voy a poner acá. Ya lo muevo para que quede bonito. Puede ser así. Entonces creo que nosotros imaginábamos, por ejemplo, que por aquí estaba A, por aquí estaba negativo A, por aquí estaba, por ejemplo, B, y por ejemplo por acá negativo B. Y si no estoy mal, nos habíamos dado cuenta que la orientación de la curva era en contra de las manecillas del reloj. ¿Vamos bien? Que eso lo hicimos en la clase. ¿Listo? O sea que en este caso, si va en contra de las manecillas, pues es como si tuviéramos una vuelta positiva. Porque lo estamos analizando alrededor del origen. Recuerden que este es el gráfico de la derivada. Esta es la que a mí me importa. Bueno, como es más 1, pues quiere decir que en el teorema anterior, pues tengo que poner positivo 1 en la fórmula. O sea que de esta manera, pues la curvatura total va a ser 2pi. Que sería positivo 1 porque precisamente la derivada da solo una vuelta alrededor. Y pues de esta manera esta integral es 2pi. Y de esa manera nos matamos, no nos tenemos que matar la cabeza haciendo esa curvatura total. Solamente analizando cuántas vueltas da la derivada y pues si es una curva cerrada simple, obligatoriamente tiene que ser o positivo 1 o negativo 1, dependiendo de la orientación de la curva. Usted me podrá decir, oiga profesor, ¿y yo cómo podría hacer este ejercicio pero que la integral me dé negativo, por ejemplo? Pues podríamos utilizar la misma curva, pero lo que tendríamos que hacer es que el ángulo se mueva al contrario. Entonces uno lo que usualmente hace es una traslación, bueno, pues no es una traslación, sino que básicamente es como cambiar el orden de el dominio. Eso se llama una reparametrización, pero pues básicamente es esto, 2pi menos t, y en el seno se hace lo mismo. El valor de la t la cambiamos por 2pi menos t. Entonces aquí viene su tarea, que yo creo que ustedes me pueden hacer el dibujo de esa parábola, perdóname, de esa elipse. Entonces tarea
Aunque esto del último ejemplo no, porque este sería otro ejemplo. Más bien, tarea. Calcular la curvatura total de esta curva. Bien. Y resulta y acontece que esta curva va a ser exactamente la misma curva que está aquí arribita, por ejemplo. Pero usted lo que tiene que darse cuenta es por qué la orientación es contraria. ¿Ok? La de la derivada. ¿Listo? Verifique que la curvatura total, en ese caso, es negativo 2pi. ¿Listo? Entonces, esto les quedó de tarea. Me dejan el fondo y se ponen a mirarlo. ¿Vamos bien hasta acá? Pero entonces ustedes dirán, por ejemplo, bueno, profesor, pero... ¿Y en general qué es lo que pasa? Bueno, en general recuerden que si la curva es cerrada simple, habíamos visto que se cumple el teorema general, que es este que estaba por acá con el índice de la curva. Esta condición se cumple para cualquier curva que pues no necesariamente tiene que ser cerrada simple, sino que tiene que ser una curva cerrada, ¿ok? Recuerden que este teorema es cierto cuando C es una curva cerrada. C es cerrada regular. Que pues no les voy a volver a copiar el mismo teorema porque ya lo habíamos escrito. Pero este que está acá ya habíamos mostrado que si la curva C era cerrada regular, ocurría esto. Bueno, entonces ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasa cuando son cerradas? ¿Y para qué vimos la condición de ser convexa? Porque es que también la condición de ser convexa eh, pues debe servir para alguna cosita, ¿ok? Y pues vamos a ver cuál es la utilidad en ese caso. Ok. Bueno, aunque yo creo que podemos hacer más bien los ejemplos que están acá. Bueno, voy a hacer un ejemplo ahora sí interesante que es este. Bueno, entonces fíjense que esa curva está como fea, ¿no? Acá estamos diciendo que esto es C1 de t. Pues la primera tarea que debería hacer es calcular la derivada de esa curva. Bueno, se las voy a dejar de tarea, aunque pues yo le puedo decir cuánto es. O sea, realmente aquí la parte importante es listo, derivar. Yo creo que ustedes ya saben derivar estando en octavo, entonces no creo que van a tener problema en llegar a esta formulita que está acá. Que pues yo se las hice, pero pues bueno, obviamente es una cosa larga. Ustedes me podrían decir, profesor, ¿usted para qué calculó ese punto de t? Bueno, porque en este ejemplo vamos a calcular la curvatura total de esa curva, ¿ok? Y de nuevo, si usted quiere ponerse a calcular la fórmula de la curvatura total, pues yo creo que usted va a llegar a una integral horrible, ¿no? Porque eso se los hice con el ejemplo de la curvatura de la elipse. Entonces, si usted quiere intentar calcular la curvatura total haciendo la integral, pues yo creo que usted va a perder su tiempo absurdamente. Porque, de nuevo, cuando usted intenta hacer esta integral, pues en el caso de la elipse, que fue la que hicimos en la última clase, ustedes se dieron cuenta que esa integral era horrible para hacer. Y pues imagínense que si en la elipse era fea, imagínense acá con esta derivada que está acá tan hermosa. Pues va a ser todavía peor. O sea, en estos ejercicios de curvatura total, no es recomendable pues uno ponerse a hacer la integral. Más bien es analizar el comportamiento de la derivada. Y ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y yo cómo voy a hacer eso? Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Y es que pues yo les hice el gráfico de la derivada. Pues yo no soy tan malvado. Si no estoy mal, el gráfico de esta función era esta. Este es el gráfico de C punto. Lo voy a poner acá con azul.
este es el gráfico de ese punto. Pero ¿cuál es el problema? El problema, bueno, yo a usted le puedo dar el gráfico, pero el problema del gráfico es que si usted no sabe cómo es el comportamiento, cuántas vueltas da alrededor del origen, recuerden que aquí la parte más importante es identificar el origen, ¿no? ¿Ok? Y la pregunta es, bueno, profesor, ¿y cómo me pongo a mirar las vueltas? Bueno, pues uno lo primero que tiene que hacer es verificar de que la curva es cerrada, la derivada, y que fuera de eso tengo que empezar a mirar cómo se va moviendo. Entonces, eso sí se lo voy a pedir a ustedes en el examen, ¿ok? Es decir, les va a tocar, por ejemplo, ponerse a evaluar la t en la derivada. Eso quiere decir que si usted me deriva mal la curva, pues automáticamente todo lo que le queda de ahí para abajo también le va a quedar mal, ¿ok? Porque pues usted no va a saber cómo se mueve la curva, pues si deriva mal. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, este primer examen, por lo menos en la parte de teoría global, va a ser cálculo univariado. No les voy a preguntar más. Y evaluar. Entonces ustedes me podrán decir, bueno, profesor, ¿y eso cómo lo hacemos? Bueno, pues les toca ponerse a tomar puntos. Por eso es que en esa parte, pues yo no les pongo a graficar, o si no sería el doble de trabajo o el triple, porque solamente hacer el gráfico es un dolor de cabeza. Además de analizar cómo se dibuja, pues también va a ser más complicado. Pues yo les voy a hacer acá una trampita y pues les voy a mostrar cómo son la orientación de la curva. Entonces, si ustedes se ponen a hacer lo de tomar puntos, que creo que yo se los enseñé también la clase pasada, esta es la misma derivada, pero pues más bonita. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque aquí ya les estoy dando cómo son las lineecitas. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá, niños y niñas? Y este es el origen, ¿no? Entonces yo les puedo preguntar a ustedes una cosita. ¿Cuántas vueltas da la curva C punto alrededor del origen? Bueno, entonces, ¿cómo se hace esto? Entonces, fíjense que este primer cortecito, esto se le llama rizo. Si se dan cuenta, mire que acá termina y acá empieza, pin. O también se le llama un loop. Entonces, ¿cómo ustedes analizan cuántas vueltas da una curva cerrada? Pero fíjense que esta no es cerrada simple porque se intersecta acá, ¿no? Entonces, cerrada simple no es, pero sí es cerrada. Entonces, ¿cómo uno calcula el número de vueltas? Bueno, ustedes pueden hacerlo por loops. Es decir, primero miremos este loop que está aquí, que es como el más interno. Y creo que aquí tendríamos un más uno, ¿verdad? Voy a ponerle el color verde porque pues ahí hay un verdecito y con eso nos guiamos. Entonces, por aquí sería un más uno de una vueltita que es así. ¿Vamos bien hasta acá? Del primer loop. Luego, si miramos el otro loop, que sería este loop grande. ¿Listo? Este sería otro loop, otra vuelta. Miren que en ese caso, ¿cuántas vueltas da y en qué sentido las da? En este caso, por acá tendríamos otro más uno, porque también estamos girando hacia el lado izquierdo o en contra de las manecillas del reloj. Entonces, en total, ¿cuántas vueltas está dando la curva? Pues serían dos, porque en un loop da una vuelta en sentido contrario de las manecillas y en el otro loop da otra vuelta. ¿Vamos bien hasta acá? O sea que en este caso, pues usted me puede decir, profesor, ¿cuál es el índice de la derivada? Pues sería el 1 verde con el 1 naranja. 1 verde, perdón, 1 morado. Con el 1 morado. Y ellos son positivos. O sea que el índice, o bueno, el número de vueltas de la derivada es 2, positivo. ¿Vamos bien hasta acá? Niños, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Pero entonces de nuevo, recuerden que para pasar de el gráfico de arriba al de abajo, usted tiene que ponerse a mirar puntos en la derivada, que eso sí se lo voy a poner a hacer en el examen. En el examen yo le voy a dar a usted el gráfico así en blanco y usted evaluando tiene que llegar a lo que está aquí más bonito con colores. ¿Vamos bien hasta acá?
Entonces, fíjense que si usted me evalúa mal, pues se tira todo de ahí para abajo. Y la idea es que no me vaya a evaluar mal. O bueno, eso espero de corazón. ¿Listo? Bueno, si ya conocemos cuánto es el índice de esa curva, pues yo creo que ya con eso podemos hacer la integral. O bueno, por lo menos la curvatura total. Entonces ya podemos... Cuéntame. Pues depende, ahí te tocaría ponerte a mirar. Yo creo que podrían empezar con cero, pi cuartos, pi medios, 3 pi cuartos, pi. Y yo creo que ahí van poniendo puntitos. Bueno, pues no quiero ser cansón, pero digamos uno podría ir mirando cositas así. Como que, ah, mira, y acá se movió, y luego acá, y luego acá, y luego acá, y luego acá, y luego acá. Y ya con eso uno tiene una idea, pero mira que es dependiendo de cómo se van poniendo los puntitos alrededor de la curva. ¿Vamos bien hasta acá? O sea, ustedes primero, miramos el punto, por ejemplo, en cero. En cero nos da tanto, punto. En pi cuartos nos dio tanto, punto. En pi medios, en pi, bla, 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 bla y bla. ¿Vamos bien? Eso es lo que uno le toca ponerse a hacer. Entonces, para ese examen yo les voy a pedir por favor que lleven calculadora o si no van a sufrir también, porque imagínese usted haciendo este cálculo así largo, no sé, manualmente. Pues no, yo no soy tan mala gente, hágalo con calculadora, yo no me voy a poner bravo si usted lo hace con calculadora. Pero tenga en cuenta que pues eh, lo ideal es que lleve calculadora, ¿sí? O sea, no me voy a poner a pelear por eso. Ok. Pero bueno, usted me dirá, profesor, ¿y por qué es importante esto? Bueno, porque si usted calculó el índice el número de vueltas de la derivada o el índice de la curva C, que pues básicamente es el número de vueltas de la derivada, que suena más lindo, pues yo puedo utilizar la fórmula de curvatura total, aunque bueno, no sería esta sí, sino que hasta acá. Pero fíjense que esta es una curva que no es cerrada simple, o sea que en este caso no me va a dar más uno o menos uno, sino que sería 2pi por el número de vueltas de la derivada. Bien, que ese es el teorema que nosotros habíamos mirado. Pero esto que está acá, ¿cuánto es en este caso? 2. O sea que esto sería 2pi por 2. O sea que esto es 4pi y terminó. O sea, ni siquiera tuve que calcular la curvatura, ni multiplicar por la derivada, ni nada de eso. ¿Vamos bien hasta acá? Niños, niñas. Ok, perfecto. Bueno, yo aquí les había hecho otro ejemplo un poquito más feo. Perdón, espérame que este es como el mismo, me parece a mí. Espérame que yo como que copié dos veces lo mismo. Delete. Este. Yo sí dije. Este ejercicio se ve inocente, pero bueno, este en este caso va de 0 a 3pi. Porque ustedes podrán decirme, bueno, profesor, ¿cómo tomo valores? Bueno, fíjense que si el intervalo es más largo, pues más vueltas voy a tener que dar o me voy a demorar más para dar una cantidad de vueltas fija. Entonces, este es un ejercicio bien interesante y yo creo que me envié dos veces la misma gráfica. Espérate. Bueno, este sí es el de la derivada, qué pena con ustedes. Pues no hice el otro. Este es el de la derivada. Y se parece mucho al que hicimos arriba, pero realmente lo que importa pues es más la función. Fíjense que la función, esta función que tenemos acá es muy diferente a la del ejemplo de acá, pero sin embargo ellas tienen un comportamiento similar. O sea, el gráfico también es esto se llama una caracola, si lo ven en curvas polares. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular también la curvatura. Esperen, yo copio acá. Calcular la curvatura total de...
Ujú. Pero realmente la curva original a mí no me interesa. A mí me interesa es calcular la derivada de esa curva. Que pues esa derivada es bien coqueta. Que es esta que está aquí abajo. ¿Vamos bien? Y pues si analizamos la derivada, pues la orientación de la curva es la que está ahí. ¿Ok? Pero de nuevo, en el examen yo a usted le voy a pedir que me haga este diagrama, o sea, que se dé cuenta por qué es que la curvita se va moviendo así. ¿Listo? Que esa es como la única cosa que listo, lo voy a poner a sufrir en eso, porque el gráfico se lo voy a dar. O sea, a mí realmente el gráfico no me genera rabia el gráfico. Pero si usted sí me tiene que hacer lo de las flechitas, porque qué tal que se vaya para el lado izquierdo o se vaya para el lado derecho. ¿Sí me explico? O sea, cuando usted tiene una curva, las curvas no necesariamente van orientadas en sentido positivo. Por ejemplo, también usted puede obtener casos en donde usted tiene así una curva que no es cerrada simple, pero por ejemplo la orientación puede cambiar. Por ejemplo, hay curvas que hacen, digamos, este primer rizo lo hace así como está escrito, digamos, positivo, pero a veces el otro rizo, al dar la vuelta, en vez de irse por abajo, se va por arriba. ¿Vamos bien? Por ejemplo, si fuera este el caso, ¿cómo sería el número de vueltas de la curva? Si fuera así en la línea interna hacia, hacia este lado y por la de afuera así como está. Muy bien, porque es que en este caso usted tendría un más uno por acá, ¿cierto? Porque por el rizo de arriba es positivo, pero por el otro sería un menos uno. O sea que en ese caso esa integral de curvatura le va a dar cero. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces tengan mucho cuidado porque es que uno a veces se confía. Uno dice, ay, pues si este rizo se va hacia este lado, entonces por el otro tiene que ir por la misma dirección. No siempre. ¿Listo? Pero es para que tengan en cuenta. Pero bueno, en este caso, pues a pesar de que sea una función completamente diferente a la que teníamos aquí arriba, porque es que mire que acá aparece un seno de 3 de t tercios, bueno, en fin, a pesar de que aparece así tanta cosa, pues miren que la derivada, pues en este caso, por aquí vamos a tener un más uno, ¿verdad? Porque por acá se está moviendo hacia ese lado en el primer rizo, y en el segundo rizo, que sería este que está aquí, perdóname, este que está aquí, en este rizo es también positiva porque nos estamos moviendo en contra de las manecillas. Entonces acá, este rizo sería un más uno, me estoy moviendo hacia allá. O sea que aquí va a pasar exactamente lo mismo que lo que había pasado en el ejercicio anterior. ¿Listo? Entonces, pues en este caso, la curvatura total, bueno, acá debería poner de C1. Y la curvatura, bueno, de la curva 1, ¿sí? Y acá sería la curvatura de la curva 2. Bueno, aunque ahí no necesito ponerle aquí su índice, no pasa nada. Entonces en este caso pasa exactamente lo mismo. A pesar de que son curvas completamente diferentes, pues sus derivadas se comportan de manera muy similar. Pues no digo que igual, pero sí similar. ¿Vamos bien hasta aquí, niños y niñas? Entonces la curvatura total, o sea, para que ustedes me calculen la curvatura total, pues necesitamos mirar cómo es el número de vueltas o el winding number de la derivada. Y con eso, pues, se reemplaza en el teoremita que ya habíamos probado, que pues yo creo que los hice sangrar con esa prueba, pero pues era una prueba bonita. Entonces, bueno, en fin.
No nos vamos a matar acá la cabeza con eso. Bueno, y para terminar, pues de nuevo, estos teoremitas también son muy geométricos y aquí es donde se utiliza la parte de convexidad, pero pues yo de nuevo no los voy a molestar con tanta prueba, yo creo que ya dejemos cosas para superficies. Entonces, el último teoremita del que vamos a hablar el día de hoy es el del teorema de los cuatro vértices. Ujú. Pero es que depende, pero te digo que puede ser positivo o negativo, o sea, es que a veces el índice también puede ser cero, a pesar de que dé varias vueltas. Mira, por ejemplo, hay casos en donde tú tienes curvas que hacen así. O sea, por ejemplo, empiezan acá, dan un giro, digamos. Pues no lo quiero hacer con una circunferencia, pero bueno. Por ejemplo, hay curvas que empiezan desde un punto, dan un giro, digamos, un giro positivo. Y uno, por ejemplo, puede decir, ah, profesor, esa cerrada simple y se acabó. Bueno, no, porque también podría ser una cosita así. O sea, por ejemplo, nos fuimos por un lado, llegamos desde este punto, nos dimos la vuelta. Vamos a poner acá el punto así. Y llegamos a este punto que está aquí en azul. O sea, di la vuelta y llegué al mismo. ¿Vamos bien? Pero ahora, ¿qué pasaría si desde ese punto que está en azul, ahora me empiezo a mover hacia el otro lado? Entonces, les pregunto, en ese caso, ¿cuánto es el índice? Si inicié en el punto rojo, di una vuelta en contra, pero llegué al punto azul, que era el mismo punto rojo, y me devolví. Entonces, ¿cuánto sería el índice ahí en ese caso? Pues sí. A pesar de que esta curva es un dolor de cabeza, usted dirá, uy, Dios mío, ¿eso qué fue lo que pasó ahí? Pues realmente lo que está pasando son dos movimientos, y ya se los voy a poner acá uno al frente del otro. Espérate un momentito. Entonces, el ejemplo que les acabé de dar es un ejemplo que es enredado, pero se los voy a dividir como en dos espacios. En el primero, pues era la vuelta netamente que iba de rojo, ¿verdad? Porque fue lo primero que les dije. Nos estamos moviendo desde el puntito rojo hasta el puntito azul, ¿ok? Ese sería como el primer movimiento en este caso. Pero luego del azul nos volvimos otra vez para el rojo, eliminando las vueltas rojas. ¿Sí vamos bien? Entonces, como voy, llego a un punto y me devuelvo. Lo que usted hace cuando sale de su casa hasta la universidad y la universidad a la casa. Usted parte de un punto, va y después se devuelve. Entonces, así como estaba aquí arriba, pues uno se puede confundir porque uno dice, ¿cómo así? Primero me fui del rojo al azul y del azul al rojo. Bueno, pues haga el análisis como si usted fuera de la universidad a la casa y de la casa a la universidad. ¿Ok? Entonces, acá sería por un lado un más uno, pero si me devuelvo, sería un menos uno también. O sea que menos uno más uno te da cero. Esta sería una curva que si tiene este comportamiento, pues el índice de la curva derivada, por ejemplo, si fuera la derivada de una función, pues esto sería más uno más pues el negativo uno. O sea que en este caso les dio cero. Con esto respondí tu pregunta. ¿Listo? Entonces sí, o sea, obviamente uno puede encontrarse con curvas bien raras y yo no puedo decir que mágicamente la orientación sea siempre positiva o negativa, ¿no? Las orientaciones también pueden ser cero. Entonces ahí es donde viene el dolor de cabeza. Y este tipo de ejemplos de curvas así, uno las ve mucho en variable compleja, por ejemplo. Pues para aquellos que, bueno, no sé si ustedes vieron variable compleja y tampoco sé hasta dónde llegaron,
pero uno cuando trabaja residuos, uno a veces toma el plano complejo y hace cortes o hace incisiones en el plano para poder calcular integrales de partes reales o de partes imaginarias. Y uno a veces hace los cortes utilizando curvas que se devuelven o cositas así que tienen índice positivo o índice negativo. Entonces ahí es donde vienen los dolores de cabeza cuando uno utiliza el teorema, la forma integral de Cauchy, etc. Entonces, ese tipo de curvas sí existen, yo no les puedo decir que no lo haya, ¿ok? Lo único pues es que, bueno, sí, obviamente van a ser curvas complicadas, pero pues se puede hacer, o sea, si ustedes conocen el comportamiento lo van a poder hacer. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, para que se den cuenta que, bueno, este es un ejemplo de una curva pues rara, pero pues tranquilos que ejemplo extra, pero pues no los voy a molestar con esto. Ok, y ahora sí, pues vamos a hablar del teorema de los cuatro vértices, que este es un teoremita bien interesante que tiene que ver con la función curvatura, ¿ok? Pues básicamente este es un teorema para curvas cerradas simples convexas. Entonces, una curva regular cerrada, simple y convexa de clase C3, bien, tiene al menos cuatro extremos locales para su curvatura, para su función curvatura K. ¿Ven? Y esos puntos o esos extremos, entonces los extremos se denominan los vértices de la curva. ¿Ok? Pues esta es una aplicación netamente geométrica, ¿ok? Tiene que ver pues con la geometría en R2. Esto en general pues no se va a tener en casos más generales, porque pues para curvas de dimensiones superiores ya vamos a tener un montón de curvaturas. Entonces pues y además también en ese tipo de curvas ya el concepto de convexidad ya va a ser más difícil de trabajar, ¿ok? Pero bueno, por eso era que les decía que para el caso de teoría global se trabajan solamente curvas en R2, porque en cierta manera uno tiene, bueno, facilidades a la hora de hacer cálculos, etcétera. Entonces, básicamente acá lo que estamos hablando es que la función de curvatura para una curva cerrada simple y convexa de clase C3 pues debe tener como mínimo 4 extremos locales. Entonces es bien interesante para la función curvatura. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que, bueno, usted primero necesita una curva. Bueno, fíjense que la primera cosa es que C debe ser regular, cerrada, simple y convexa. O sea, básicamente todas las propiedades que habíamos hablado la clase pasada. Que bueno, la clase pasada hablamos fue de convexidad. Bien. Entonces tiene que cumplir todas. Y fuera de eso, pues usted le va a tocar hacer máximos y mínimos para la función curvatura. Entonces, K de t, usted va a tener que calcular máximos y mínimos. O sea, primero me va a tener que calcular la derivada de la curvatura, hallar puntos críticos, y si le da pereza, pues le va a tocar calcular la segunda derivada. Pues si no quiere analizar signos de la derivada,
pues puede utilizar la segunda derivada para utilizar el criterio de la segunda derivada para máximos y mínimos. Bien, entonces fíjense que ahí tienen un camino interesante para utilizar el teorema de los cuatro vértices. Por lo menos si ustedes tienen una curva cerrada simple convexa, yo sé que la cantidad de puntos críticos que tengo que hallar, que sería este paso de acá, pues deben ser 4 o más. Bien, puntos críticos que son máximos o mínimos. ¿Listo? De máximo o mínimo. Eso es lo que me dice el teorema de los cuatro vértices. Bien, pero de nuevo, tiene que ser una curva que cumpla estas condiciones. Si usted tiene una curva que no es cerrada, simple, regular y convexa, pues no pierda su tiempo porque el teorema no se aplica ahí. Por ejemplo, para la muestra, este sería un botón. En este caso, la curvita que tenemos ahí, pues no es cerrada, simple, convexa. Bueno, por lo menos el de la derivada, el de la función, perdóname, original, no es cerrada, simple, convexa. Bien, esta es solamente una curva cerrada. ¿Vamos bien hasta acá? Pero se puede utilizar el teorema, por ejemplo, para la curvatura de la elipse que nosotros ya la calculamos. ¿Se acuerdan cuánto fue que nos dio la curvatura de la elipse? Si no estoy mal, en el caso de la elipse, que habíamos dicho que era C, que va del intervalo 0,2pi a R2 con C de t igual a coseno de t, b seno de t. Si no estoy mal, aquí habíamos encontrado que la curvatura k de t era a por b entre derivada, o sea que esto sería a cuadrado seno cuadrado de t, b cuadrado coseno cuadrado de t, y esto, si no estoy mal, está elevado a la 3 medios. Si es verdad o mentira lo que les estoy diciendo, porque pues aquí estoy intentando acordarme así a las malas. Pero si no estoy mal, nosotros calculamos la función de curvatura, ¿se acuerdan? ¿Vamos bien? Entonces, uno que sabe de la elipse, bueno, cuando tenemos una elipse, pues una elipse, recuerden que una elipse, pues la curva de una elipse, o en el gráfico de una elipse, pues esta es una curva que es, esto sería una curva cerrada, simple y convexa, ¿no? Porque recuerden que para que se cumpla la condición de convexidad, cualquier par de puntos que tome, el segmento de recta que los une debe estar ahí conectado. O sea, tiene que estar dentro de los puntos interiores a la curva. ¿Ok? O sea, tiene que estar dentro de los puntos que encierra la curva. Si quieren, ven y les pongo acá otro puntito. Y también podemos tomar precisamente los que están sobre la curva. O sea, no pasa nada. ¿Vamos bien hasta acá? Recuerden que la curva no es convexa si nos salimos. ¿Listo? O sea, si nos salimos de los puntos interiores a la curva. Bueno, yo quiero que ustedes me hagan una pequeña tarea. Y si algo, pues la clase de mañana la terminamos. Y yo creo que ya mañana podemos empezar tema nuevo. Entonces, tarea. Bueno, pónganse a derivar y calcúlenme los puntos críticos de esa función curvatura. Bueno, los puntos de máximo y mínimo de la función de curvatura
en este caso. De todas maneras, como tenemos que la curva es cerrada simple convexa, y creo que esta curva también se puede derivar más de 3 veces, ¿no? Creo que es infinitamente diferenciable. Pero entonces la condición de ser de clase C3, pues es básicamente para que estas existan, ¿ok? O bueno, o por lo menos para que la primera derivada exista realmente. Pero si usted quiere, en este caso usted puede llegar hasta la segunda derivada sin ningún problema. ¿Listo? Porque recuerden que cuando... Bueno, usted me podrá decir, profesor, ¿y por qué la primera derivada debe ocurrir? Bueno, recuerden que la curvatura es la norma de la segunda derivada. O sea, recuerden que según las ecuaciones de Frenet, esta es la norma de C dos puntos, ¿no? Perdóname. Esta sería, bueno, en términos generales, bueno, nosotros ya sabemos la fórmula de curvatura, pero si esta fuera la curvatura normalita, o sea, uno la puede ver así, K de S, ahora sí, esto es C2' NS y esta es la norma de la segunda derivada, si la estamos imaginando como si estuviéramos trabajando una curva parametrizada por longitud de arco. Cuando no está parametrizada por longitud de arco, creo que también ya hallamos una formulita, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que la fórmula de la curvatura general pues tiene que ver con algo con derivadas, pero ya serían derivadas temporales. Y tarde o temprano, perdón, acá sería la norma al cuadrado, si no estoy mal. Si no estoy mal, aquí es al cuadrado. Pero bueno, este que está acá, no, creo que es la norma normal. Este que está acá, cuando se derive, pues como aquí aparece la segunda derivada, pues va a tener que aparecer tercera derivada. Cuando calculemos la derivada de la curvatura en caso general. Pero uno puede hacer como el análisis cuando se reparametriza por longitud de curva. Por eso es la necesidad de que la curva sea de clase C3 en el teorema de los cuatro vértices. O si no, usted no va a poder derivar ni siquiera la función curvatura. Usted me podría decir, profesor, venga, y si yo quiero mirar que sea máximo o mínimo, entonces, ¿por qué no le pido que sea de clase C4 para poder volver a derivar? Pues no, porque es que este criterio de la segunda derivada es un criterio que pues yo puedo obviar. Realmente este criterio, si usted quiere, lo puede quitar y usted puede explicar todo el cálculo univariado sin ver el criterio de la segunda derivada para máximos y mínimos. Y usted dirá, ¿por qué? Porque es que realmente cuando usted analiza máximos y mínimos, lo que realmente importa es analizar los signos de la derivada. Entonces, si usted quiere mirar que un punto es de máximo o mínimo, pues con que usted me diga cómo es el cambio de signos en la derivada, pues ya, usted va a saber si es un máximo o un mínimo, sin necesidad de volver a derivar, ¿ok? Entonces, en términos generales, ese es el por qué se pone esa condición de clase C3. Pero pues no es obligatorio tampoco que, pues, que los vaya a poner así a probar esta parte porque creo que ya los he hecho sufrir demasiado. Entonces es una aplicación y pues quieres que lo utilicen por ejemplo en este ejercicio para poder decir, oigan, si calculo por ejemplo los puntos de máximo o mínimo de la curvatura, si es que existen, pues si existen, yo debería llegar a que, bueno, como esta curva es cerrada, simple, convexa, el teorema de los cuatro vértices ya me está asegurando que esa función de curvatura tiene como mínimo 4 puntos de máximo o mínimo local. Entonces yo quiero que ustedes me calculen esos puntos de máximo o mínimo local y yo creo que con eso pues